Decidí hacer este video porque soy Asperger. Lo hago en el marco del movimiento social de discapacidad. Y lo hago porque no entiendo que sea adecuada la manera de intervenir de, en este caso, mis docentes, cuando se les informa que tienen un estudiante Asperger, en este caso soy yo. No veo que en ningún momento les pasen un video informativo a todo el grupo de la clase, en este caso mis colegas estudiantes, explicando qué es ser Asperger o cuáles son las leyes normativas actuales del país. Ahora voy a proceder a leer Educación Inclusiva y Discapacidad de Uruguay. Esto es de 2003, pero la ley tiene más años de anterioridad. Marco normativo y estado de situación actual de la educación inclusiva en Uruguay. Es importante comprender que la educación inclusiva es un derecho que ha sido recogido en diversas normas que obligan al Estado uruguayo a transformar su sistema educativo en un sistema educativo inclusivo para garantizar el derecho de la educación de todas las personas, incluidas las personas con discapacidad. Esto ha sido el resultado de un proceso histórico a nivel internacional que ya lleva varias décadas. El desafío es que las personas con discapacidad y sus familias conozcan sus derechos, sepan qué leyes y normas los separan para exigir su cumplimiento. Esta unidad ofrece un recorrido por las principales declaraciones y normas que consagran el derecho a la educación inclusiva. En la segunda sección se presenta el estado de situación de la educación inclusiva en Uruguay para las personas con discapacidad y sus familias. A ver, acá está claramente, y esto está público y es del Ministerio, de esto es Ministerio de Desarrollo Social, o sea, el MIDES. También hay videos por los cuales se pueden asesorar. ¿Por qué tengo que hacer esto? Para que entiendan cuál es la historia de la discapacidad en el Uruguay y también para que sepan, por ejemplo, que a las personas discapacitadas en cierto momento histórico las castraban, las que llegaban a tener hijos se los quitaban a los hijos. Por ejemplo, en mi caso, que soy Asperger, se los quitaban a los hijos. En ese sentido, para que puedan entender. Y tener una intervención individual sobre el estudiante Asperger sin tener una intervención grupal, sin sociabilizar y sin sensibilizar a la población sobre la discapacidad, sin sensibilizar al grupo de la clase sobre la discapacidad, sin pasar a algún que otro video sobre la historia de la discapacidad, o leer este documento, o hacer un resumen de este documento, sin pasarlo en aula, que un profesor no lo pase, está teniendo una actitud negligente, no está abordando la discapacidad. Ahora vamos a compartir un video de la historia de la discapacidad. Los personas con discapacidad, su evolución en la historia de la humanidad. En la prehistoria, a medida que las distintas tribus y agrupaciones humanas se movilizaban, buscando mejores lugares de caza o mejores tierras para realizar sus cultivos, decidían abandonar a su suerte o matar a las personas con discapacidad para no entorpecer los desplazamientos del resto de la tribu. Con la aparición de la escritura, en 1750 a.C., se conoce que durante la época de florecimiento de las primeras civilizaciones, los espartanos de la antigua Grecia arrojaban desde el monte Taygeto a las personas con discapacidad, pues no querían que, en su bella civilización, Lo que trato de explicar es que antes se los mataba a las personas con discapacidad. Se los mataba, por ejemplo, antes de que el humano fuera sedentario, cuando eran su mayoría nómades, se dejaba atrás, se dejaba atrás, se iban caminando y dejaban atrás a la persona con discapacidad. Después se los tiraba, se los mataba. En cierto contexto histórico de la antigüedad,
En algunos lugares se los consideraba sagrado, por ejemplo, a personas que tenían cierta formación se los consideraba sagrado. Hay personas que nacen con un brazo de más. No voy a explicar aquí por qué. Y en otro contexto histórico, todo esto en la época feudal, ¿verdad? En otro contexto histórico se hacía hincapié sobre la mendicidad de las personas con discapacidad y también se consideraba que si dentro de la familia nacía alguien con discapacidad era como una especie de castigo divino hacia esa familia. A la mendicidad, apelando a la lástima, la compasión o el asilo de la iglesia, las que se convirtieron en prácticamente su único medio de subsistencia. Las técnicas de mendicidad implicaban, sobre todo, el saber exponer sus enfermedades y deformidades físicas. Esa habilidad hacía legítimo al mendigo de la época. Este planteo de la mendicidad, por ejemplo, es interesante porque antes se los mataba directamente. Si tenían hijos, se los quitaban. Y aquí por lo menos pueden pedir ser mendigos, por lo menos. Pero las técnicas de mendicidad implicaban sobre todo el saber exponer sus enfermedades y deformidades físicas. Exponer, hacer visible. Ustedes van a ver en la actualidad personas con discapacidad pidiendo en la calle, pero es porque alguien los manda a pedir. O personas con discapacidad victimizándose o haciendo hincapié en su discapacidad cuando sabemos que el Estado a algún tipo de discapacidad en la actualidad paga pensión por discapacidad, una pensión, una pasividad. Los enfermos y deformes eran apartados y marginados. Los que eran considerados anormales eran olvidados, rechazados e incluso temidos. En el curso de los años, algunas personas con discapacidad visible fueron utilizadas para el entretenimiento debido a... Si ustedes han mirado alguna película que tenga la historia de los lugares de entretenimiento, de los parques de juego, ¿dónde están los payasos? No me sale el nombre ahora. Bueno, en esos lugares solían exhibir personas con discapacidad y cobrar por mirar a esa persona con discapacidad. Pero antes también no les mostré esto de que en cierto contexto histórico se le tenía miedo a los que serían los considerados lugares, como muy así como en inteligentes. Francia. Los considerados muy inteligentes también se les tenía miedo y se los llegaba a quemar también. En este caso, a ver, por parte de los poderes civiles y religiosos, donde se los confundía entre locos, herejes, embrujados, delincuentes, vagos, seres prostituidos. Los enfermos y deformes eran apartados y marginados. Los que eran considerados anormales eran olvidados, rechazados e incluso temidos. Así es como se construye un concepto de la anormalidad y del defecto que conduce al rechazo social, el temor y hasta la persecución. O sea, persecución también. Que esto pasa en la actualidad también. Persecución, hostigación o bullying, destrato de estas personas por parte de los poderes civiles y religiosos. Por ejemplo, encarcelamiento, de retención, quedarse con los bienes de la persona, no, si la persona heredaba, se quedaban con los bienes, destrato, cosificación, alejarlo de la vida pública, de la vida social, tenerlos marginados dentro de la familia. Entre locos, herejes, embrujados, delincuentes, vago, por ejemplo, si no trabajas porque es vago, 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 pero andás a ver si no tiene una especie de discapacidad de comprensión, de aprendizaje. O seres prostituidos. En la mayoría de los casos se las violaba, se las embarazaba, en ese caso se robaban a los hijos o se los mataba. Pero también se los trataba de promiscuos o de prostituidos o de ofrecidos o de buscadores. Embrujados también. La persona que hablaba sola de noche, que era sonámbula, o la persona que hablaba dormida también, ya estaba embrujada. Vaya para la hoguera. Esto ya es a inicios del siglo, estoy pasándome ahora para el siglo XX,
acá ya estamos hablando de un cambio de un modelo económico, acá ya estamos ingresando al capitalismo. A la concepción de que las diversidades funcionales físicas, psíquicas, intelectuales o sensoriales eran inaceptables e incentivó a pensar que lo correcto era esconderlas o recluirlas en lugares de aislamiento. Muchos fueron encerrados incluso de por vida en contra de su voluntad para sufrir tratos degradantes e inhumanos y no se les permitía tomar decisiones. Se les hizo creer que jamás podrían ser independientes, que valían menos, que no eran suficientes para ser tratados como humanos. De hecho, se los llamaba minusválidos o inválidos. Para la mitad del siglo XX, el pensamiento de los médicos era que las personas con discapacidad debían ser tratadas y curadas de su enfermedad como requisito para volver a ser parte del... Acá se creía que la discapacidad se podía curar. En este contexto también están las personas hoy consideradas de sexualidad diversa, en el sentido de que, por ejemplo, lesbiana también, se las querían curar de la discapacidad. En este proceso también se hacía una especie de lobotomía, que era llegar al lóbulo frontal. Desde la nariz, se pone un punzón desde la nariz que va hasta adentro, toca el cerebro y se llega al lóbulo frontal. La mayoría acababa peor, babeándose todo, y o también acababan muertos. Pero ¿quiénes podían pagar este tratamiento médico? Gente con mucha plata. Acá no llegaba un pobre muerto de hambre. El pobre muerto de hambre era utilizado para hacer para pedir, para ser mendigo. Acá llegaban los hijos de los ricos. Incluso una hermana Kennedy pasó por esta situación, que le aplicaron lobotomía. Convenientemente, calculo, para algunos hermanos Kennedy, porque la parte de la herencia de ella, de seguro que ella no la manejaba, dejó de manejarla. También aún estaban vestigios de la histericia, de flagelar, de cortar una parte del cuerpo de la mujer, o sea, hembra humana, porque mujer es de género, y del hombre, o sea, macho humano, porque nacemos hembra o nacemos macho, anatómicamente hablando. Tanto en algunos lugares como Suiza se esterilizaba a las personas. Yo desconozco si esta imagen es una foto, si es una representación o si es o es una realidad. Calculo que debe ser una representación teatral porque se ve la cara de la persona. Si no la taparían, si fuera un documento bibliográfico. A ver, o sea que la persona autorizó que salga la foto. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Acá en Uruguay conozco casos, sabemos casos de gente que le roban los hijos, de mujeres. A esta mujer le habrán roto el alma, dice que estaba pensando, le habrán robado los hijos. Por algo está con una muñeca, en este caso. Puede ser una representación de eso. Sin su consentimiento, y existían leyes que les prohibían casarse o incluso aparecer en público. Luego de algunos años, el concepto de integración apareció y se pregonó como si fuera lo ideal. Entonces nos dimos cuenta de que la integración no es igual a la inclusión, y que integración significaba solo una nueva forma de segregación, mientras las personas con discapacidades más complejas continuaban en manicomios de terror. Durante los años 60 y 70 comienza un movimiento decidido a acabar con este maltrato, la discriminación y la desigualdad. Inspirados en otros movimientos civiles, las personas con discapacidad activistas. ¿Por qué es este movimiento justamente? Porque quienes volvían de la Segunda Guerra Mundial y sobrevivieron, los militares que volvieron, eran destratados, discriminados, cuando fueron tratados al principio, abordados como héroes de guerra al principio cuando iban, como los cuerpos más competentes y capaces, luego, en este periodo, fueron maltratados, lo cual discrepa grandemente porque en otro contexto histórico los que ostentaban una herida de guerra era algo bien tratado. Creo que eran los romanos que trataban bien a los militares que perdían algún miembro.
En este documento ustedes lo miran luego, infografía, lo miran luego despacio, tranquilo, y van a ver qué les explica. Acá se genera una especie de movimiento social entre quienes vuelven de la Segunda Guerra Mundial, quienes son, bueno, Inglaterra, Estados Unidos, entre otros, y se va expandiendo. Y plantean nada sobre nosotros y nosotros, o sea, si van a hacer normativas sobre discapacitados, bueno, que se hable con ellos. Y ahí están los movimientos. ¿Y de dónde se obtiene esta información? Manda la inclusión, la igualdad, su libertad y la equidad en oportunidades. Además de las leyes que cada país ha ido promulgando a favor de esta población, en el año 2006 se aprueba la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que reconoce que la discapacidad no está en la persona, sino en el entorno que no presenta igualdad de oportunidades ante cualquier diversidad, lo que aclara que las personas con discapacidad que tienen determinados límites pueden sobreponerse con la implementación de ajustes razonables que garanticen la igualdad y equidad de oportunidades. ¿Sabes quiénes deben implementar estos ajustes razonables? Los gobiernos, que si no... Bueno, lo tienen que implementar los gobiernos, pero los gobiernos van a implementar las normativas, y si no hay un respaldo ciudadano de la normativa que promueve el gobierno, ¿cómo se va a implementar? Después, si no hay un control social de esta implementación de la normativa, ¿cómo? Si no hay activistas que chequeen de que se esté implementando la normativa, ¿cómo? Y si no hay funcionarios públicos que la implementen, aunque se los sociabilicen, les den curso de discapacidad, les den curso de cómo tratar a la TEA, y si no lo saben abordar o no lo quieren abordar o no les da el tiempo, le dan prioridad al programa y no dicen, no hacen un paréntesis para abordar la situación, problema emergente que tienen en el aula, en la grupalidad, y no abordan la grupalidad en el espacio socioeducativo, que es la educación, la información y la formación socioeducativo, tienen que abordar la grupalidad. Informar, sensibilizar, porque más allá de todo estamos hablando de convivencia. Por ejemplo, en un centro educativo, ¿saben que tienen personas con discapacidad? Bueno, que ese profesor pasa un video explicando lo que es discapacidad. Bueno, en inglés, bueno, se lee en inglés sobre discapacidad X. Aparte, del mundo de la discapacidad es grande. Estamos hablando de discapacidades motrices, discapacidades intelectuales, maneras de entender el mundo. Y estas son las Naciones Unidas. Como verán, acá es 2016. No los garantizan, estarían fomentando la discriminación, los abusos y tipos de violencia que ya en estos tiempos no se deberían permitir. ¿Qué es lo que está pasando? No saben intervenir o no tienen ganas de intervenir o siguen trabajando como lo venían haciendo desde 5, 10, 8 años atrás y no quieren cambiar porque no les da las ganas de cambiar o no salen de la zona de confort. Tienen que intervenir como centro educativo de otra manera. Cuando tienen una persona con discapacidad, ya sea TEA, Asperger o discapacidad motriz, tienen que hacer un espacio de sensibilización, pasar videos informativos, en los escritos pedir que se responda sobre este tema. Acá habla del último modelo de intervención en la discapacidad, que es el que quiere el gobierno hoy en día, pero también lo está promoviendo el modelo capitalista. ¿Qué pasa? Si no trabajamos todos, discapacitados, mujeres y varones, con la tasa de nacimiento tan baja, las pasividades no se pagan solas. Las pasividades se pagan con las personas que integran la población económicamente activa y que están trabajando. Este es un libro que está en el Mides. Lo googlean y lo encuentran. Si van a la página 1, van a ver Agustina Palacios, el modelo social de discapacidad. Orígenes. Tengo unos perros acá y hay ruido en la casa. Los perros estaban ladrando, calculo que van a salir en el video. En fin,
Agustina Palacio. El modelo social de discapacidad, orígenes, caracterización y plasmación en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ustedes van a ver en el índice, aquí, los modelos. O paradigma, como que lo quieran llamar. En intervención psicológica, social, por lo general le dicen modelo. Modelo de prescindencia, modelo de rehabilitación. Modelo social es el que estamos en la actualidad. El movimiento de la discapacidad como un nuevo movimiento social. 151. Vienen acá el movimiento de la discapacidad como un nuevo movimiento social y le explican lo que es un movimiento social que va más allá del Uruguay, que no tiene fronteras de políticas de las fronteras, por ejemplo, como frontera Uruguay-Brasil, Uruguay-Argentina, Argentina-Brasil. Los movimientos sociales son internacionales, transversalizan los continentes y le explica acá por qué, le explica el caso uruguayo, caso mundial y después baja en Uruguay. Yo voy a leer este que está en España, esta ONG. Hay un mini resumen de ello acá en este video. O sea, estos videos son entendibles. Ustedes reúnen a la clase y le pasan estos videos o le piden y tienen que chequear en un escrito, una evaluación. No quieren decirle más escrito, no le quieren decir más parcial. Bueno, evaluación continua y controlada de evaluación. Con discapacidad. Estos videos no... Uno hace... La discapacidad no es el problema, son las limitaciones que la propia sociedad impone. Estas personas tienen mucho que aportar a la sociedad, pero deben ser aceptadas. Por ello, este modelo inicia como un reclamo o ideal a alcanzar. Surge a finales del siglo XX. Estas personas eran consideradas como una anomalía o tragedia, incluso impidiéndoles el acceso a algunos lugares. Debido a esto, las personas alzaron la voz y comenzaron a tener participación política. Tiempo después, gracias a Ed Roberts, quien era una persona discapacitada, inaugura en 1972 el Centro de Vida Independiente, basándose en la idea de que debían existir servicios para las personas con discapacidad. El movimiento de vida independiente, gracias a su influencia mundial en 1990, se establece la Ley de Americanos, que aún rige en la actualidad. Concepto de personas con discapacidad. La deficiencia es la pérdida o limitación total o parcial de un miembro, órgano o mecanismo del cuerpo. La discapacidad es la desventaja o restricción de actividad causada por la organización social que no considera a personas con diversidades funcionales, excluyéndolas de la participación en actividades de la sociedad. Se interpreta Discapacidad lo asocia a lo social. Por una actitud social La deficiencia es la pérdida o limitación total o parcial de un miembro, órgano o mecanismo del cuerpo. La discapacidad es la desventaja o restricción de actividad causada por la organización social que no considera a personas con diversidades funcionales, excluyéndolas de la participación en actividades de la sociedad. Se interpretaría como el resultado de las barreras sociales. barreras sociales, funcionales. Bueno, después entra a explicar sobre el movimiento de discapacidad. Y acá plantea un poco de historia.
Un poco de historia. El movimiento de vida independiente nace en los Estados Unidos entre los años 60 y 70 como movimiento social de personas con discapacidad funcional, que lucha por su emancipación y el empoderamiento, en especial el de aquellas personas que necesitan cada día apoyos humanos para realizar sus actividades. El movimiento de vida independiente fue impulsado por personas con discapacidad funcional desde las organizaciones civiles, las universidades y las asociaciones de veteranos de guerra. Su objetivo principal era entonces sacar a las personas con diversidad funcional de los hospitales e instituciones en donde se hallaban recluidas, para devolverlas a una vida de participación en la comunidad. Fue una respuesta radical a los estereotipos sociales creados a partir de ideas como una persona con discapacidad funcional no puede trabajar, no puede cuidarse a sí misma, no es capaz de estar a cargo de su propia vida. Los principios de vida independiente y su filosofía se han extendido por todo el mundo, existiendo oficinas de vida independiente en todos los continentes, proporcionando soluciones adecuadas en las más diversas culturas y entornos socioeconómicos. El modelo de vida independiente llega a Europa entre los años 80 y 90 gracias a la iniciativa de activistas británicos con diversidad funcional, los cuales, sabedores de las acciones emprendidas, viajaron a Estados Unidos para conocer de primera mano lo que estaba pasando. A su regreso a Europa se centraron en sacar a las personas con diversidad funcional de los hospitales y residenciales. Los principios de vida independiente y su filosofía se extienden por todo el continente. Nace una red europea de vida independiente, cuya secretaría ha estado ubicada durante varios años en Valencia. En España se crea el Foro de Vida Independiente, Diversidad, en el año 2001. Es una agrupación de ciudadanos que lucha por los derechos de las personas que son discriminadas por su diversidad funcional. Los que nos desplazamos de forma distinta, los que reciben las sanciones de otra forma a los que interpretan el mundo, los que reciben las sensaciones de otra forma a los que respetan el mundo de una forma muy diferente, no tenemos por qué estar enfermos, podemos ser felices, podemos amar y ser amados, podemos aportar, aportar cosas, incluso tomar iniciativas y ser útiles. Nació lo que se conoce como vida independiente. Esto es de Manuel Lobato Galindo. Bueno, ya saben lo que dicen, si Mahoma no va a la montaña, ¿cómo era? Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Así que por eso tengo que hacer este video. No tengo ganas de tener que estar haciéndolo, porque no me pagan por hacerlo ni nada por el estilo. Podría estar tomando mate en el fondo, o con los perros dando vuelta por ahí, pero no me queda de otra, porque aparte de ser yo Asperger y ver que no están interviniendo como es correspondiente y conveniente, tanto para quienes no lo son y quienes lo son, y tener un hijo Asperger, no me queda de otra que ser activista. Solamente pido que sociabilicen sobre la información, que pasen estos videos dentro de aula, que expliquen lo que es ser Asperger. Cada docente lo tiene que hacer. Viene la inspectora, ustedes tienen la normativa, la ley, y dicen, yo tengo un estudiante Asperger dentro del aula, yo tengo una discapacitada dentro del aula. No se trata solamente de una mera adecuación curricular. Ustedes ya vieron que hay un avance sobre la intervención y que tienen que hacer una intervención grupal.